¿Qué tal? Muy buen día. Mi nombre es Edgar Martínez, soy contador de profesión y representante del despacho Guana Asesoría Contable Integral. Agradezco al Foro Inmobiliario del Valle de Toluca el que nos haya invitado para hablar un poquito de los impuestos. En esta ocasión tuve el atrevimiento de invitar a mi amigo y contador certificado Mauricio Arévalo, del cual tengo, ¿qué será, Mauricio? Unos 20 años de conocernos. Casi, Edgar. Pues muchísimas gracias por la invitación y yo encantado de la vida de poder participar en este foro contigo y platicar de estos temas inmobiliarios, temas que tienen que ver con comisionistas y demás. Ya lo iremos abordando a lo largo de la plática, mi estimado Edgar. Y sí, más de 20 años de experiencias. Muy bien, ¿Qué qué no bueno. nos ha tocado ver en el ámbito fiscal, amigo? De todo, ¿eh? De Así todo, es. cosas muy buenas en las que podemos, el beneficio, bueno, algo gratificante de nuestra profesión es de que podemos ayudar a los contribuyentes para que pues no paguen tantos impuestos o que los paguen correctamente, ¿no? Yo creo que ese es el objetivo de nuestra profesión. Sobre todo en esta época, Edgar, acuérdate que estamos viviendo en el Big Brother fiscal. Se cumplió la profecía en donde el fisco nos iba a poder ver de manera automática qué movimientos hacemos prácticamente en tiempo real. Y hoy día sí ocurre. Entonces, creo que va a ser importante que platiquemos con la gente que se va a conectar al foro precisamente de estas novedades, porque al final creo que como especialistas en la materia fiscal, creo que hoy día tenemos que crear esa conciencia en el contribuyente de que las cosas han cambiado y han cambiado por mucho. Pues sí, pero bueno, vamos a darle porque ahora sí que el tiempo es valioso, ¿no? ¿Cómo ves? Perfecto. Tú A ver, indícame cómo vamos avanzando. Vamos con la presentación si gustas. ok. Bueno, el tema es la importancia de estar al corriente con el SAT. Y siempre en estas pláticas donde no estamos ante el gremio de contadores, siempre me gusta empezar con preguntas, o bueno, con temas que son sencillos, ¿no? Que realmente si nos adentramos en las raíces de los temas, creo que podemos resolverlos mejor. Y también ahora sí que en estos días de que nos invitaron, me di a la tarea de como que de reflexionar y de pensar todas aquellas preguntas que siempre en el primer contacto que tenemos nosotros como asesores, siempre nos hacen. Entonces, ¿cómo ves esa dinámica de que te voy haciendo pues las preguntas comunes y entre los dos los vamos contestando? Órale, me late. Perfecto. ¿Sale? Órale. A ver, nosotros como mexicanos tenemos la obligación o tenemos que contribuir con los impuestos o por qué tenemos que pagar impuestos. A lo mejor esa sería la primera pregunta para empezar. Qué buena pregunta, ¿no? ¿Y en qué momento estamos obligados a pagar impuestos? Pues mira, lo tienes en tu lámina, ahí está el fundamento constitucional del pago de impuestos, que es la fracción cuarta del 31, en donde se establece la obligación, y fíjate lo que dice, son obligaciones de los mexicanos, ¿verdad? Sí. Pero, y entonces la pregunta sería, ¿y entonces que los extranjeros no están obligados al pago de impuesto? Yo creo que tanto mexicanos y los extranjeros que se colocan en el supuesto que la propia ley señala para estar obligados al pago del impuesto, están obligados a contribuir. ¿Y esto cuándo se da? Cada ley en específico va a establecer el momento y cuál es cuándo te conviertes en sujeto y cuándo realizas el objeto del impuesto, ¿no? Los teóricos dirían el hecho generador del crédito fiscal, aquella situación que se describe perfectamente en la ley que te da la obligación del pago de los impuestos. En el caso del impuesto sobre la renta, Edgar, yo te diría que es la obtención de ingresos o en su caso, el incremento patrimonial en 2 periodos de tiempo, ¿no? Y tú me preguntarás, ¿y esto cuándo sucede, no? ¿Cuándo Ajá. sucede? Oye, pues en el momento en el que empiezo a realizar una actividad y se da un incremento patrimonial de mi parte, ¿no? O sea, me presto un servicio. Fíjate, si nos vamos, por ejemplo, a mí me gusta mucho ilustrar este ejemplo, Ujú. Edgar, con el tema de, no sé si has leído el libro de Padre Pobre, Padre Rico, Padre Pobre, en Exacto. donde te pone, ¿no? O sea, ¿cuál es la primera situación que te hace de alguna otra manera obtener riqueza? Y es simple y sencillamente el desarrollo de la actividad que tú sabes realizar, ¿no?
Entonces, si por el desarrollo de la actividad que tú sabes realizar, independientemente de lo que te dediques, tú y yo somos contadores, habrá gente allá afuera que sea vendedor, ¿no? Y si por esa actividad de venta tú obtienes un ingreso o realizas un incremento patrimonial, en ese momento va a estar obligado al pago de los impuestos. Esa es como que la palabra clave, ¿no? Si tienes un incremento, ¿no? En tu patrimonio. Y sí me gustaría que nos mencionara la diferencia entre el ICR y el IVA, que realmente es también pues no tiene nada que ver uno con otro, pero sí al final de cuentas surge alguna confusión de cuál impuesto es causado por mi incremento en mi patrimonio y cuál no. Ok. Tendríamos que irnos también a la teoría un poco y establecer que hay dos tipos de impuestos, impuestos directos e impuestos indirectos. El impuesto sobre la renta es un impuesto directo porque precisamente grava el haber patrimonial o el incremento patrimonial de la persona que lo obtiene. Y el caso del IVA es un impuesto indirecto. ¿Y por qué es un impuesto indirecto? Porque se permite su traslado. No necesariamente la persona que realiza la actividad va va a pagar el impuesto de manera directa. Hay contribuyentes de hecho en este tipo de impuestos y de derecho. Aquel contribuyente de derecho es el contribuyente final, es el contribuyente que va a terminar pagando el impuesto. De hecho, Edgar, por eso es que en el tema, se ha hablado mucho de una reforma integral y te dicen, oye, bajemos los impuestos directos, en este caso concreto el impuesto sobre la renta, e incrementemos los impuestos indirectos. ¿Por qué? Porque ¿quién va a pagar un mayor impuesto indirecto? Aquel que consume más. El consumidor No sé si final. O sea, al final de cuentas, cuando vamos a la gasolinería, cuando vamos al súper, ahí terminamos pagando el IVA. Todos los mexicanos terminamos pagando el impuesto al valor agregado. Exactamente, y entonces, ¿quién paga más impuestos? Pues el que consume más, ¿estás de acuerdo? Y curiosamente en el caso de los impuestos indirectos, el consumidor final ya no puede hacer nada con él, ya te repercute, ¿no? Imagínate, tú compras un bien de consumo, pues importante, ¿no? Compras un vehículo cuyo valor es 2 millones de pesos porque se te ocurrió comprar, no sé, un Porsche o cualquiera coche de estos caros, ¿no? Imagínate, el que lo paga está pagando ese IVA y es el consumidor final y pues ya no tiene la manera de repercutirlo. Entonces, de alguna otra manera, ahí está pagando un mayor impuesto que el que pagaría a lo mejor de manera directa, porque a lo mejor ese mismo contribuyente pues puede contratar asesores, puede contratar y puede hacer una planeación para poder de alguna otra manera optimizar el impuesto sobre la renta, que ahí sí hay, digamos, diferentes alternativas para poderlo realizar. Que ahí viene la primera importancia de estar al corriente con el SAT, ¿no? De alguna manera puedes recuperar ese IVA, ¿no? Exactamente, o sea, puede recuperar ese IVA, ya sea por la propia mecánica del impuesto, o sea, porque tú lo trasladas y te permiten que te acredites lo que tú pagas, o en el caso de que generes saldos a favor, te permiten el acreditamiento posterior de esos saldos a favor, o en su caso incluso la propia devolución de saldos a favor de IVA, ¿no? Así es como está la mecánica de pago de impuestos, pero yo te diría, en el caso, para ser muy concretos y establecer las diferencias entre ambos tipos de impuestos, yo te diría, el impuesto sobre la renta es un impuesto que grava al contribuyente y que grava su patrimonio, y el IVA es un impuesto indirecto que grava los actos o actividades que se realizan y que al final de cuentas vas a poder tener que solo el contribuyente final, el consumidor final, pues es el que termina llevándose ese costo de ese impuesto. Ok, a ver, vámonos a otro tema. Nosotros ya hablamos del ICR, del IVA, que son los dos principales impuestos que debiésemos de conocer. Ahora, si yo voy ¿cuáles serían las obligaciones principales que tengo como contribuyente? Si yo voy al SAT, ellos me van a dar de alta. Yo le digo, oye, yo soy contador y dame de alta, o yo soy comisionista. ¿Qué? En el SAT me van a dar toda la asesoría, ellos me van a hacer mi contabilidad, o qué son los primeros pasos que tengo que hacer. Precisamente dependiendo del tipo de obligación
que vas a cumplir. Ya establecimos, ¿no? Estamos obligados cuando realizamos el hecho generador del crédito fiscal y eso está descrito en cada objeto, ya sea puede ser impuesto sobre la renta o puede ser impuesto al valor agregado, ¿no? Ya ahora va a depender, ahora sí, ¿qué somos? ¿Eres persona física o eres persona moral? Porque puedes contribuir o bien como persona física o como persona moral y de ahí van a depender el tipo de obligaciones que puedas llegar a tener. Por ejemplo, en el caso de una persona moral, pues es requisito sine qua non el constituirse ante un notario. Lo que le da vida o nacimiento a una persona moral, pues es el acta constitutiva, a diferencia de una persona física que lo que le da vida o lo que le da existencia en materia legal, pues es su acta de nacimiento y Exacto. podrá adquirir su capacidad para poder realizar, para poder contraer obligaciones y derechos a partir de que cumpla la mayoría de edad, ¿no? O sea, esto a partir de los 18 años. Y ahí me preguntarás, oye, ¿un menor de edad puede ser contribuyente de impuestos? Pues yo te diría sí, pero no sería el responsable directo de esa carga impositiva. Hay ya Tendría que actuar a youtubers que través de un son menores de edad, representante ¿no? legal. En este caso podría ser papá o mamá o alguien a quien se designe como tal, ¿no? Ok, entonces ahí puse aquí en la lámina. Tengo que tramitar mi firma electrónica. Bueno, lo puse aquí, La pero... primera obligación es la que pusiste, César. Ok, Inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes. ok. ¿Por qué? Ya tienes tu acta de nacimiento, tienes tu acta constitutiva, pero eso nada más te da un nombre. Vas al registro, vas a hacer tu trámite al SAT de alta y ahí te van a dar tu registro federal de contribuyentes y ahí dependiendo de la actividad que vayas a realizar, en el caso de personas morales, pues yo te diría, hay dos grandes rubros, ¿no? O eres persona moral contribuyente o eres persona moral no contribuyente, ¿no? O sin fines de lucro, como le quieras llamar. Entonces ya dependerá de en qué régimen te vayas a colocar. Hay ciertos regímenes especiales, como por ejemplo el régimen simplificado, que solo aplica a sector primario y autotransportistas, en este caso. Hay un régimen que le llaman régimen opcional de sociedades, que solo les aplica a grandes grupos empresariales y siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos. Hay un régimen especial y específico para, en este caso, para el sector financiero, que sí, como que se cuecen aparte porque tienen ciertas deducciones y ciertos ingresos específicos por el desarrollo de su actividad. Pero en general yo te podría decir que una persona moral contribuyente puede tener esas opciones de tributación. Entonces, pues te das de alta en el RFC y ya dependiendo de lo que vayas a manejar, te van a dar tus obligaciones. En el caso de las personas físicas, A eso iba. allí sí es bien diferente, ¿eh? Porque dependiendo de lo que vayas a realizar, te van a dar de alta en cierta actividad. Y hay pues, un sinnúmero de capítulos en ese título cuarto, ¿no? O sea, por ejemplo, el primero es, puedes tributar en sueldos salarios, entonces tendrás la obligación de darte de alta como asalariado, puedes tributar como persona física que realiza actividades empresariales y profesionales, ¿no? Puedes enajenar bienes, puedes adquirir bienes, puedes percibir intereses, puedes ser miembro de una sociedad anónima, de ser accionista y entonces percibes ingresos por dividendos, puedes tener dinero que tengas ahí ocioso y lo puedes prestar, puedes tener ingresos por intereses, o bien puedes a lo mejor ser muy afortunado y suertudo y de repente te compras un billete de lotería o te vas a apostar a estas casas de apuestas que hoy día son muy famosas y que están publicitándose en televisión a cada momento cuando estás viendo un partido de fútbol americano, de béisbol, etcétera, etcétera, y te ganas un premio. Y si nada cae en esos capítulos, pues a lo mejor hay otro capítulo que se llama de los demás ingresos, ¿no? Pero no te salvas, ¿no? Entonces, va a depender qué tipo de ingresos tengas para poder darte de alta y definir cuál es el régimen que te corresponde. Perdón, Edgar, se me Entonces, olvidó uno que es muy importante, que sí. tiene que ver con el arrendamiento de bienes inmuebles. No puedes tener un inmueble de tu propiedad y lo puedes
otorgar en uso goce temporal, entonces ahí es otra actividad que como persona física puede realizar, Y ¿no? también depende de los ingresos, porque también dentro, ahorita por ejemplo, en el último ejemplo que dijiste del arrendamiento, pues puedes irte a declaraciones mensuales por los ingresos o declaraciones trimestrales. Exactamente, sí, o Entonces, sea, hay ciertos parámetros que dependiendo del supuesto en el que te coloques, tendrás que especificar de manera directa. y regresando a la pregunta, ¿estás de acuerdo conmigo que sí es muy importante para las personas que nos ven y nos escuchan, que se tienen que asesorar antes de llegar al SAT? Porque toda esta información que nos estás dando, Mauricio, pues no creo que el que esté en la ventanilla del SAT nos dé una explicación tan amplia como tú nos la estás dando, ¿no? Yo creo que sí es importante, sí tienes que definir, sí tienes, mira, yo siempre, Edgar, lo platico con mis clientes, que es bien importante que sepan, ¿no? Porque curiosamente, de repente mucha gente dice, ¿no? Escuchamos a los artistas cuando tienen un problema fiscal y lo primero que dicen es que fue culpa del contador. Fue culpa A del ver, contador. aquí tenemos que entender que si bien es cierto que el contador o en algunos casos el abogado son los especialistas en estas materias, el responsable directo del pago de los impuestos es el contribuyente y el contribuyente es aquel que realiza la actividad. Entonces, si tú realizas una actividad, es tu responsabilidad asesorarte de cuáles son las obligaciones que tienes que cumplir. Y bien importante eso que acabas tú de comentar, ¿no? Entonces, me doy alta en el RFC en el régimen adecuado dependiendo del tipo de ingreso que voy a obtener. Me piden, ¿qué es eso que se llama fiel? ¿No? En alguna época fue la fiel, hoy se llama fiel, en alguna época fue la fea, ¿te acuerdas? Le cambiaron La el nombre fea. porque decían Estaba muy fea fea. y fiel, ¿no? Pero al final de cuentas es la firma electrónica avanzada, ¿no? Y fíjate, por ejemplo, quiero hacer un paréntesis acá, porque ahí es donde culpan más al contador, ¿no? ¿Quién es el que tiene la fiel? Siempre. El contador se la dan. Pero Entonces, el que la genera es el contribuyente. Al exactamente, contribuyente le entonces toman el IRI, las huellas, toda esa exactamente, el información. contribuyente tiene que tener bien presente, Edgar, que la fiel es como si fuera el puño y la mano, ¿no? Antes, ¿cómo se Ujú. firmaban las declaraciones? De puño y Iba con mano. papelito, era Y con en letra, con papelito. papelito y con el bolígrafo, y esa era la aceptación de que tú estás presentando la declaración. Hoy Ujú. no. Hoy tú le estás dando ese poder al contador o al que presenta las declaraciones a través del uso de tu fiel. Entonces tienes Ujú. que ser responsable o tienes que saber a qué te puedes ser acreedor por el mal uso de tu fiel. ¿Qué puede hacer el contador con tu fiel? O no Todo. deja, no solo el contador, o sea, Todo el que cualquier. la tenga. Exactamente, cualquier persona que la tenga y que incluso pueda hacer mal uso de tu piel, puede generar un comprobante, puede abrir una cuenta bancaria, o sea, tenemos que darnos cuenta que como contribuyentes, los responsables somos los que realizamos las actividades y no aquel que presenta la declaración. El que presenta la declaración, su obligación es asesorarme de un adecuado cumplimiento de las obligaciones fiscales, el régimen que me corresponde de acuerdo con la actividad que esté desarrollando y todos estos trámites que tenemos que realizar, la firma electrónica avanzada, el tema de la CIEC, ¿no? La apertura de la cuenta y lo demás que hacías mención en la lámina anterior. Ujú. Entonces, estamos de acuerdo que, bueno, recomendaciones. Que se asesoren bien para darse de alta correctamente. Ya que se dieron de alta correctamente, supervisar, porque al final de cuentas le tienen que dar la fiel y tienen que llegar con el contador para que les ayude con sus declaraciones, o tal vez habrá quien las hace por propia cuenta, pero tienen que supervisar muy bien que las declaraciones son responsabilidad de ellos y que tienen que revisarlos. A lo mejor también una sugerencia será que en el buzón tributario esté dado de alta el correo del propio contribuyente, además del contador. Y que hoy ya lo puedes hacer, ¿no? Ahorita que hablabas del tema del buzón tributario, fíjate, al inicio, cuando salió, hemos estado como que un poco reunentes, ¿no? Al uso de la tecnología en estos temas fiscales. Y yo te podría decir que para mí esto ha sido una buena medida de parte de las autoridades fiscales y nos está facilitando la labor a nosotros como contadores, ¿no? Porque ¿qué es el buzón tributario? Es un mecanismo de comunicación entre la autoridad fiscal y el contribuyente en donde me van a notificar lo que acabas de comentar. Si estoy al corriente, pues generalmente van a ser buenas noticias, ¿no? Porque pues
una devolución de un saldo a favor, me van a recordar del cumplimiento de una obligación futura, eventualmente. Si no estoy de todo al corriente, pues ahí sí aguas, ¿no? Porque de entrada puede ser un exhorto para que cumpla con una obligación cuyo plazo ha fenecido, o en su caso, pues incluso la notificación de una multa, o peor aún, ¿no? El inicio de las facultades de comprobación a través de una revisión electrónica. Entonces, pero eso sí, es bien importante que el propio contribuyente esté enterado de esto, porque ahí ya no se lo va a cotorrear el contador, mi estimado Edgar, ¿no? Ahí ya le va a llegar de manera directa y en ese momento, pues el propio contribuyente se va a dar cuenta de que pues algo no Que está hay algo como el raro, contador ¿no? lo indica, ¿no? Oye, Fíjate, hace rato que hablabas de los 20 años que llevamos de conocernos, ¿no te acuerdas cuando éramos pues todavía jóvenes, somos jóvenes, ¿eh? modestos, con un poco de más cabello, Ah, amigo, bueno, ¿no? eso sí. Con un poco de más cabello. En aquella época, la palabra del contador era como ley o era como verdad absoluta, ¿no? Si el cuate Sí. decía, ya No, presenté las declaraciones, tú no le había tenías forma que de creer revisarlo. porque no habría forma de revisarlo. Hoy no, ¿por qué? Exacto. Porque hoy día tenemos hasta el famoso 32D. Si no he presentado una declaración, el 32D no está al corriente y el 32D pues ya es una manifestación de la autoridad en donde la propia autoridad te señala si estás al corriente o no estás al corriente del cumplimiento de sus obligaciones. Entonces, estas son herramientas tecnológicas que le permiten a los contribuyentes, Edgar, pues también como que minimizar ese efecto de la responsabilidad que platicamos un rato, ¿no? Y no dejarle toda la tarea al contador o al abogado o a quien le calcule sus impuestos. Ok, otra conclusión para pasar a otro tema sería lo que acabas de mencionar de 32D, que cada mes el contador le entregue al contribuyente su cumplimiento de obligaciones, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, Suena bien, exacto, ¿no? y que el contribuyente, mira, yo creo que también muchas veces es una labor contador-contribuyente en donde tienen que estar como que muy al pendiente de lo que presentan, de lo que hacen, de por qué lo hacen. Hoy día, también para nosotros, Edgar, como contadores, ahorita en todo este cambio que hemos hablado, ya hay responsabilidades para nosotros. Si el contribuyente se porta mal y tú lo aceptas y tú te das cuenta de que está haciendo cosas indebidas y pueden incurrir en un tema de un esquema que tú tengas que revelar, pues aguas si no lo revelas, Edgar. Entonces tú también tienes que estar consciente de que no nada más vas a aceptar un cliente por aceptarlo, ¿no? Si nos vas a decir, a ver, hoy día somos corresponsables, tanto tú como yo, entonces, pues tratemos de buscar las mejores alternativas y soluciones para que tributes de la mejor manera posible y tengas los beneficios que por ley tengas que tener y también hazte sabedor de que si te portas mal, hoy día ya hay responsabilidades no solo fiscales, Edgar. Hoy día también el tema penal creo que ha tomado una relevancia importante. Hoy día escuchamos al procurador fiscal en las noticias hablando de los seguimientos que va a hacer de aquellos contribuyentes mal portados o la propia titular del SAT, ¿no? Cuando sale a declarar de que van a hacer tal campaña o van contra el sector inmobiliario o van contra el sector de los abogados o van contra los restauranteros, no sé, o sea, ya hoy día hay herramientas que al final de cuentas esta responsabilidad tiene que ser compartida, mi estimado Edgar. Esta era digital nos ha traído cosas buenas porque podemos hacer mejor nuestro trabajo, los contribuyentes pueden supervisar bien cómo se está llevando su contabilidad, pero lo que mencionaba, ¿no? De que también la autoridad tiene la forma de cómo revisarlo, ¿no? Entonces, como Mira, que esta ahorita que sería la... hablas de la presentación de las declaraciones, aquí esta lámina es bien interesante y quiero comentarlo, ¿no? ¿Cómo son hoy día? Ya vimos que es obligación de los mexicanos pagar impuestos, ¿no? ¿Cómo los tienes que pagar? Puede ser ICR o puede ser impuesto al valor agregado, dependiendo de la actividad que realices, te vas a escribir en el RFC y esa inscripción en el RFC te puede generar la presentación de declaraciones o la no presentación de declaraciones. Ejemplo, hay ingresos que te retienen el impuesto y no tienes que presentar declaración. Caso concreto, sueldos, salarios. El asalariado, la única obligación que tiene y siempre y cuando rebase de 400,000 pesos es presentar declaración anual. ¿Estás de acuerdo conmigo? Exacto. En los demás capítulos, y habrá que ver cada capítulo en particular si tienes o no la obligación de presentar declaración periódica. Pero a lo mejor me voy al tema de arrendamiento y de actividad empresarial, ¿no? Estos dos necesariamente van a tener esta obligación de presentar una declaración.
Lo mismo el caso de las personas morales, van a tener la obligación de estar presentando declaraciones periódicas que que en este caso pueden ser provisionales o pueden ser definitivas, como en el caso del IVA o como en el caso del entero de las retenciones que tú ahí señalas, mi estimado, mi estimado Edgar. Pero aquí el punto importante es decir que hoy día la declaración es una actividad que es autodeterminativa. ¿Qué quiere decir esto? Que tú te autodeterminas tus impuestos y la autoridad, cumpliendo un principio de pues, presunción de inocencia, llamémoslo así, pues cree que lo que tú le presentas está de manera adecuada. Y ya dependiendo de si está o no de acuerdo contigo, pues buscará alguna facultad de comprobación para verificar tu adecuado cumplimiento de estas obligaciones fiscales. Pero eso es lo que hoy día ocurre. ¿Qué es lo que viene a futuro? A futuro ellos quieren que las declaraciones, ellos ya te las van a mandar y te van a decir, oye, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo con el pago que te acabo de determinar? ¿Por qué? Porque hoy, como lo platicamos, ya la tecnología te lo permite. Ya amarran los FDIs, ya amarran lo que cobras, ya amarran lo que retienes. Entonces, no estamos muy lejos a que ya hay reglas en la resolución miscelánea que incluso, Edgar, contienen este apartado en donde la propia autoridad te va a mandar tus propuestas de pago provisional o de pagos definitivos de las diferentes contribuciones. Esto es básicamente en base a los FDIs y a los ingresos que tenemos, que ya me quiero adentrar un poco más al tema del sector inmobiliario. Me gustaría que habláramos ahorita un poco de lo que quiero tocar ahorita, los temas son de las constructoras, los desarrolladores inmobiliarios, los agentes inmobiliarios y un poquito también del impuesto que pagan sus clientes, ¿no? Que al final de cuentas es el consumidor final. Como constructora, yo tengo ingresos, te voy a poner un ejemplo. Yo tengo ingresos por anticipos, yo tengo ingresos por estimaciones. Entonces, yo ya por esos ingresos, yo ya tengo que pagar impuestos. Sí, y creo que, mira, tenemos que hacer como que bien clara esa distinción, porque fíjate, ¿cuál es la diferencia entre un desarrollador inmobiliario y un constructor? Porque un constructor puede ser el propio desarrollador inmobiliario, Edgar, Okay. ¿no? A Sí. ver, se supone que un desarrollador inmobiliario es aquel que compra y vende inmuebles, ¿no? Y voy a poner el caso concreto, ¿no? O sea, a lo mejor, tú compras un terreno y en ese terreno vas a edificar 20 casas, ¿no? Tú puedes, como desarrollador inmobiliario, contratar a un constructor que es el que únicamente se dedica a construir, ¿no? Porque es el que sabe, es el que a lo mejor va a contratar a los ingenieros civiles que se van a encargar de los estudios estructurales para ir desde los cimientos, que se va a encargar de contratar a los albañiles, que se va a encargar de revisar esos procesos constructivos, que se va a encargar de la compra de materiales y le va a construir por un precio al desarrollador inmobiliario pues, las 20 casas y el desarrollador inmobiliario lo único que va a hacer, pues se va a dedicar a vender las casas. Entonces, tenemos que entender esa diferencia. O sea, el constructor puede ser desarrollador inmobiliario o puede haber un desarrollador inmobiliario que no sea constructor y que contrate los servicios de un constructor, como para poder identificar las diferencias. No sé si me explique. Sí, sí, sí. Y luego abajito vienen los agentes inmobiliarios, que al final de cuentas. Que un agente inmobiliario, pues básicamente, ¿quién diríamos que es? Pues es aquel que participa o que vincula al desarrollador inmobiliario con el cliente para la consecución de la compra de un inmueble, ¿no? Generalmente se dedica al agente inmobiliario, es el que promueve los inmuebles y ayuda a la venta final al cliente de esos inmuebles que se construyen para ese fin en particular. Ok, ahorita me gustaría que habláramos un poquito de los agentes inmobiliarios, cómo se pueden dar de alta, bajo qué régimen, y puse un ejemplito, pero primero ayúdanos con cómo se pueden dar de alta los agentes inmobiliarios. A ver, tendremos que definir qué tipo de actividad realiza un agente inmobiliario. Para entenderla y para que nos quede muy perfectamente claro, ¿qué hace el agente inmobiliario? El agente inmobiliario lo que hace es promover, ¿estás de acuerdo? Exacto. Promover la venta de un inmueble. Entonces, la promoción de ese inmueble, ¿qué tipo de ingreso percibe por la promoción de ese inmueble? ¿Cómo le llamaremos? Pues una comisión. Es una comisión, ¿no? ¿Quién regula las comisiones?
¿A qué te refieres cuando? Como para entender, o sea, ¿dónde puedo encontrar qué tipo de ingresos es una comisión o dónde están regulados los comisionistas mercantiles? Pues es en una Tenemos, actividad empresarial. exacta, no, actividad empresarial, yo me iría un poco antes, Edgar, ¿no? A lo mejor me iría al Código de Comercio y Ok. me iría al artículo 76 del Código de Comercio, en donde se establece que se señalan o se reputan actos de comercio diferentes, y ahí podemos encontrar que son, que las actividades de comisión mercantil son actividades comerciales en este caso, ¿no? Ujú. Entonces, si yo defino que es una actividad comercial o una actividad mercantil en los términos del Código de Comercio, ¿a dónde me voy en el título de personas físicas para poderlo englobar? Y pues me voy al de actividad empresarial necesariamente, ¿no? O En sea, donde se señala específicamente que van a ser actividades empresariales aquellas que en la legislación mercantil se consideren como tales, ¿no? Entonces, me queda claro que nada más tengo de dos sopas, ¿no? Voy a tributar en el régimen de actividad empresarial per se, porque es el ingreso que me cae de manera directa y así está, ¿no? Pero te digo, fíjate, ¿cómo tienes que analizar en las diferentes leyes, mi estimado Edgar, para poder encuadrar el régimen fiscal en el que se encuentran, en este caso, los agentes inmobiliarios? Y ahí está, ¿no? Muy claro, ¿no? Realizan una actividad comercial y para efectos del impuesto sobre la renta, como personas físicas, pues sería el régimen de actividades empresariales y profesionales, porque así se llama este apartado 2 del título cuarto de la ley del impuesto sobre la renta, ¿no? Tú me podrías decir, oye Mauricio, pero hay un régimen muy benévolo, que es el régimen de incorporación fiscal, que es como primo hermano del de actividad empresarial, pero la ventaja que tienes es que es de incorporación. Y esta incorporación es que pues van pagando el impuesto como en abonos chiquitos para pagar poquito y pues el impuesto del primer año no lo pagan, en el siguiente lo pagan el 10, en el siguiente lo van pagando el 20 hasta que se incorporan de manera total en el año 10 y ya pagan el 100% y ahí hace un régimen de actividad empresarial pues, normalita, ¿no? ujú. Oye, ¿puede un comisionista tributar en el régimen de incorporación fiscal? Y me ganaste en la pregunta, Mauricio. La respuesta es sí, siempre y cuando los ingresos por comisión no excedan del 30% de su total de ingresos. Si consideramos que en el... A ver, mira, te quiero hacer una pregunta. Por ejemplo, y realmente y para que complementes con el comentario. Si yo hoy arranco operaciones y yo pienso o creo que voy a tener mi actividad empresarial, voy a vender un producto y estimo que voy a vender 1 millón de pesos. A partir de aquí en un año, voy a vender 1 millón de pesos. Y el 20%, solamente el 20% lo voy a obtener por comisión. ¿Tú cómo me recomendarías darme de alta? Si yo ahorita estoy estimando, ahorita no he recibido ni un peso. Estoy estimando que solamente lo que dice la ley es el 30%, pero Es solamente decir, te vas estoy a tener un estimando el millón de 20%. pesos de ingresos y 200,000 van a ser comisiones y 800,000 de otros tipos de actividad Exacto. empresarial. Date de alta en el régimen de incorporación fiscal, porque A fin de cumple cuentas, ¿estás de acuerdo que no tenemos una bolita de cristal para saber si mis ingresos van a rebasar ese tope del 30%? menos en esta época, Edgar, en esta época con la pandemia en donde pues hoy estamos en semáforo naranja, mañana a lo mejor avientan el rojo y posteriormente el verde, pues no sabemos qué va a pasar. La verdad es que vivimos en condiciones que no son predecibles, entonces pues no sabemos qué va a pasar, pero sí, o sea, hay que buscar precisamente lo mejor. Y fíjate, lo que acabas de comentar es bien interesante porque si lo vemos así, el tope para tributar en el régimen de incorporación fiscal son 2 millones, ¿no? Entonces, Exacto. si tengo a tope 2 millones, yo podría tributar comisiones en el régimen de incorporación fiscal hasta 600,000 pesos Al en un año. periodo de 12 meses, ¿no? Ujú. Entonces, está bien interesante porque imagínate, los beneficios del régimen de incorporación fiscal para un tema de 600,000 pesos en el año, pues suena, ¿no? Entonces, pues hay que buscarlos, o sea, cuando podamos aprovecharlos, creo que vale la pena poder incorporarlos ahí, ¿no? Y fíjate, curiosamente, te dicen, oye, ¿un comisionista puede ser un asalariado? Pues sí, pues de hecho, muchas empresas tienen su fuerza de ventas
localizada en sus propios, pues, en su propio departamento, y generalmente el vendedor recibe un sueldo base y tiene comisiones. Y entonces cada mes le están pagando sus comisiones y esas comisiones pues, las perciben como sueldos y salarios, ¿no? Hay, ¿cuál es el tema? Que un trabajador que trabaja directamente para una empresa, pues además de tener el tema de la retención de impuestos sobre la renta, ya entras en la esfera del pago de las cuotas obrero-patronales y las cuotas de seguridad social del IMSS, del SAR, del Infonavit, el famoso impuesto sobre nóminas y demás, ¿no? Entonces ahí es algo que tienes que analizar, pero sí, eventualmente un asalariado puede, un comisionista puede tributar como asalariado y esa es una realidad, ¿no? También te brincaste el IVA, ¿no? El IVA en salarios, no juega para el Al tema de IVA en comisión. salarios hay una propia exención dentro del artículo 16 en donde se establece que cuando las comisiones se perciben o actividades empresariales se perciben como sueldos salarios, van a estar exentas de este impuesto, ¿no? Entonces, ya sea salario o ya sea asimilable, no va a haber pago de IVA. No así en el tema de actividad empresarial o en el de régimen de incorporación fiscal, en donde tendrías que pagar el impuesto al valor agregado. Bueno, no necesariamente pagar, porque también tenemos que entenderlo. Y si queremos poner un ejemplo aquí, porque fíjate, curiosamente eso ocurre mucho con el contribuyente, ¿no? Porque los contribuyentes ven temas de flujo, Edgar, no ven temas de impuestos, ¿no? Por ejemplo, el de actividad empresarial, ¿no? ¿Cuánto flujo va a recibir por una comisión? Suponte que cobra 100,000 al mes. Si cobra 100,000 al mes más el IVA, estás hablando de 116,000 pesos, ¿estás de acuerdo? Y de ahí va a tener que pagar sus impuestos. Obviamente, hay una retención por el tema de la comisión, que en este caso serían las 2/3 de ese IVA, dejémoslo en el 10%, entonces su flujo neto serían 106,000 pesos, que es lo que va a percibir, ¿no? Quien le paga, lo que tiene que hacer es deduce los 100,000 como comisión y se acredita los 16,000 pesos de IVA, ¿no? Lo mismo ocurre en el régimen de incorporación fiscal, no así en salarios inasimilables, porque en salarios nada más pagas los 100,000, le retienes el impuesto que le corresponde en este caso al vendedor y pues, le entregas el diferencial. Lo mismo ocurre en el asimilable. Y el IVA de los 16,000 pesos que te acreditabas arriba, pues, como no te lo trasladan, pues terminas pagándoselo al fisco, ¿no? O sea, Exacto. pero sí quiero hacer esa acotación, Edgar, porque a mí me pasa mucho con los clientes, o sea, no entienden que el tema del IVA no es flujo de ellos. Ahí también, estabas hablando de las retenciones. ¿Y qué pasa si puede una persona moral recibir comisiones? Claro, también, o sea, aquí estamos hablando como persona física, ¿no? Que esos son los 4 regímenes que corresponderían, ¿no? Una persona moral puede tener una fuerza de ventas. Es más, ese puede ser su objeto. Su objeto puede ser, oye, yo me dedico a promover los servicios y los productos de muchas empresas. Es más, yo tengo un cliente que se dedica a eso, Edgar, ¿no? Haz de Ahí te, cuenta. ahí te va la segunda pregunta. ¿Y a esa persona moral se le hace retenciones? No. ¿Por qué? Porque la retención es, a ver, entendamos cuál es la función de una retención, porque creo que también eso es bien importante. ¿Por qué hay retenciones? Porque Hay, reten a las hay personas físicas. retenciones porque para las personas físicas, porque si tú te vas a ver el padrón de contribuyentes, ¿cuántos contribuyentes son personas físicas y cuántos contribuyentes son personas morales? Mira, no tengo los datos actualizados, ¿eh? Pero sí sé decirte que hay 4 millones, alrededor de 4 millones de personas morales. Y sé que hay alrededor de 65 millones de personas físicas. ¿A quién es más fácil de fiscalizar? A las personas morales. Que a las físicas. Entonces, por eso es que, a ver, pues sí, me doy cuenta de que las personas físicas no pagan el impuesto, ¿no? Entonces, pues hay que aplicar una Bueno, retención. más bien las personas físicas son las que es más fácil que no estén dadas de alta y que no cumplan con sus impuestos. O aunque estén dadas de alta, es más fácil que no cumplan con sus Exacto. obligaciones fiscales y es más difícil fiscalizar. Y Entonces, si la hay persona ahora con moral las que herramientas de alguna tecnológicas, manera tiene esa administración, ese contador, ahora sí que tiene más robusta su operación, esos son los que sí hacen la retención y se lo entregan al SAT. y exactamente, fíjate, a mí me tocó estudiar precisamente eso
cuando fue la reforma del impuesto al valor agregado, la reforma al artículo 1A, en donde te establecieron todas esas obligaciones, porque hablando de los 20 años que llevamos, mi estimado Edgar, precisamente esas reformas en materia de retenciones fueron por ahí por el año 2003. Entonces, imagínate, el año 2000, 2001 y 2002, esas retenciones no existían, ¿no? ¿Por qué lo hicieron? Ah, pues porque precisamente, ¿de qué se dio cuenta el fisco? Los comisionistas no pagan impuestos, impuesto al valor agregado, reténles las 2/3 partes del IVA. Los de honorarios y arrendamiento tampoco me están pagando IVA. Que quien les pague mejor le retengan y nos vamos sobre de ese, ¿no? Oye, los de arrendamiento tampoco me están enterando IVA. Oye, peor aún, los residentes en el extranjero, ¿quién les está reteniendo? Los de desperdicios, los de autotransporte, ¿no? Entonces, ahí fue donde se establecieron esas reglas y precisamente si tú vas y consultas la exposición de motivos, ese era el motivo principal, facilitar la fiscalización de ese tipo de pagos que se realizaban en este tipo de personas físicas, porque al final de cuentas no aumenta. Fíjate, yo sé que traes una lámina adelante, pero lo quiero comentar ahorita. ¿Por qué salió el régimen de plataformas tecnológicas y las retenciones de IVA y DISR? Porque había mucho dinero que nadie pagaba impuesto. Exactamente, entonces que dijeron, oye, pues si ellos tienen el control y les retienen cada mes su lanita por concepto Que le de retengan la otro poquito para el plataforma, SAT. pues ahí les aplico también la retención del ISR, que eso me lo enteren ellos. Es más fácil que yo me arregle con Uber, que me arregle con Airbnb, que me arregle con quien tú quieras, a que esté buscando a las personas físicas y les esté tocando la puerta y luego llego y ¿qué crees? Pues que no Ya no es su está. domicilio fiscal. El domicilio fiscal del chofer, pues es su coche. ¿Y dónde se encuentra? Pues no sé, ¿no? Entonces, eso dio lugar al tema precisamente de las retenciones y por eso es que a las personas morales solo en casos muy específicos se les retiene Pero no en, autotransporte en pero el no IVA en, y pero no en desperdicios, comisiones. no en Aquí, comisiones. aquí, por ejemplo, si yo, estabas hablando del flujo, ¿no? Que realmente pues a muchas personas realmente lo que les interesa es, yo no sé si son IVA, ICR, me retienes o no, yo quiero tanto dinero. Aquí, ¿qué te parecería si una persona moral hace una SAS, una SAS, y ya con eso ya no le retienen? Sí, o sea, lo podría hacer, ¿no? Y podría tener sus ingresos por comisión, por promover, te digo, no solo un negocio, ¿no? Le ayudan a vender a tu despacho, le ayudan a vender al mío, ¿no? Me ayudan a vender mi empresa de software, le ayudan a vender a la tiendita de la esquina, ¿no? Y ellos, ¿cuál es su ingreso? Pues están cobrando una comisión por los ingresos que están ayudando a generar y es perfectamente claro y es natural y obviamente ahí tendrían obligaciones diferentes en materias de cómo se paga el impuesto, ¿no? Una persona, por ejemplo, una persona física, también entremos ahí a platicar un poquito, Edgar, las diferencias con respecto a una moral. Una moral tiene que pagar el impuesto sobre la renta desde el momento en el que emite el comprobante. La persona física no, la persona física necesita que ese comprobante esté pagado, ¿no? En IVA sí, ambos son en el mismo momento porque es hasta que efectivamente se cubren las contraprestaciones cuando estás obligado al pago del impuesto, pero esa podría ser también una primera diferencia entre física y moral, el momento de acumulación. La persona física es con base en el flujo de efectivo cuando efectivamente cobra y la persona moral es en el momento en el que expide el comprobante que ampara la contraprestación pactada. Que también la SAS es en base al flujo de Y efectivo. que las AS, porque son personas físicas juniors, llamémosla así, Ándale. tienen un régimen que es muy parecido al de la física, ¿no? Exacto. En cuanto a la acumulación, los momentos de acumulación del flujo de efectivo, que en algunos casos conviene, ¿no? O el costo de ventas, Edgar, que también es una deducción interesante para las personas físicas, ¿no? Ok, aquí puse una laminita, más o menos, de cómo, puse un ejemplo, si alguien recibe una comisión de 50,000 pesos como persona moral, como persona física con actividad empresarial profesional, como el régimen de incorporación y como salarios o asimilados. Aquí, con una deducción, suponiendo que tiene una deducción autorizada de 10,000 pesos, la persona moral pagaría de ICR 12,000. La persona física con actividad empresarial pagaría 7,384. El RIF, si cumple, aquí entre paréntesis sería que si cumple con todos los requisitos.
Ya habíamos La hablado de proporción del ese. 30% famosa, ¿no? Exacto. Entonces, imaginemos que sí cumple, entonces aquí no pagaría nada de ICR. Estoy Exacto. hablando ahorita de ICR. Pero ese es el primer año, nada más. Exacto. Ya el segundo año solamente va a El pagar el 10% 10%. de esa cantidad, ¿no? Y como o salarios o asimilados, pagaría 10,219. Realmente aquí es la importancia de saber cómo te vas a dar de alta para saber qué es lo que quieres, ¿no? Sí, fíjate, qué bueno que ilustraste con este ejemplo el cómo puede tributar una persona que se dedica a esta actividad y que precisamente tiene que ver, esos son los 4 regímenes de los que platicamos, entonces tú tienes que analizar la conveniencia y también el tema del cumplimiento de obligaciones, Edgar. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay más carga administrativa en la persona moral y en la persona física con actividad empresarial que en el régimen de incorporación fiscal o salarios asimilables, que lo único que haces es esperar a que te retengan y para de contar. En los otros, pues sí hay que presentar declaraciones, hay que estar pagando tú de manera directa los impuestos y demás. O sea, hay que analizar ese tema, hay que analizar el tema de que necesitas un especialista que te ayude con el tema del cumplimiento de esta obligación, o tú adentrate a este régimen, ¿no? Yo creo que hoy día ¿te acuerdas que hace, no sé, 2, 3 años salió esta plataforma que se llama Mis Cuentas, ¿no? Y en Mis Cuentas puedes tributar una SAS o puede tributar una persona física con actividad empresarial. Y decían, me acuerdo del eslogan del SAT, ya no vas a necesitar contador porque con Mis Cuentas, pues tú puedes determinar tus impuestos, ¿no? El tema es, la verdad es que en México todo el mundo lo dice y lo señala, la realidad es que los impuestos son bien complejos, ¿no? Y Pues sí. complejos por temas de interpretación y demás. Y la realidad de las cosas es que pues siempre vas a necesitar a alguien que pues, te ayude por lo menos a tomar una decisión. Pues sí, ahora sí que es una de las asesorías, por ejemplo, si yo me meto, yo no sé de electricidad y pues si necesito colocar una lámpara, hacer un cableado, pues voy con el profesional, ¿no? Realmente al final de cuentas es a lo que nos dedicamos y con gusto damos las asesorías. Ah, mira, Mau, antes de que porque el tiempo, ya te había dicho que al principio que el tiempo es oro y yo no quiero que nos vayamos sin hablar de la ley antilavado. Ok. Realmente este es un tema que yo creo que viene muy, 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 muy ligado al sector inmobiliario. Entonces, me gustaría que, ¿qué es la ley antilavado? ¿Así se llama o qué? ¿Qué es eso? A ver, platícame. Pues mira, como tú lo comentas, se le llama en el argot fiscal o contable, ley antilavado, pero ahí está el nombre completo de la ley. Le pusieron así porque ya ves, Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, ¿no? Ujú. O sea, ¿qué es básicamente? Ok, ¿esta ley en qué año nace? Nace por ahí del año 2012 y entra en vigor en septiembre del 2013. Sí. Y ya bien, yo creo que a partir del año 2014, ¿no? Y básicamente el propósito que de alguna otra manera persigue es señalar, así te digo textualmente con el dedo, ciertas actividades que la autoridad fiscal considera en las cuales pues, se lava dinero o se utilizan recursos de procedencia ilícita. ¿Qué es el ¿Qué lavado de es, dinero? qué es el lavado de dinero? El lavado de dinero es, a ver, ¿qué tipo de actividades ilícitas puede haber allá afuera? Mm, ¿Quién me define ese tipo de actividades ilícitas o el tipo de delitos? Quizá comprar. el código de procedimientos penales, ¿no? O sea, puede ser el secuestro, puede ser la trata de personas, puede ser el robo, puede ser el narcotráfico, ¿no? Hoy día también incluso la defraudación fiscal, ¿no? Entonces, Ujú. esos son actividades ilícitas o delitos, ¿no? Entonces, el lavado de dinero lo que es toma dinero de estas actividades y lo que hace es llevarlo al sistema tradicional aparentando que es lícito, De alguna ¿no? manera, ese dinero es efectivo, ¿no? ¿Está en efectivo o podría estar en las cuentas? Puede ser efectivo, puede estar en las cuentas, pero no tiene un origen, ¿verdad? Porque pues nada más es dinero que ahí está
Y entonces, precisamente para lavarlo, lo que tú haces es, le estás dando un origen. Estás haciendo parecer lícito algo que nace ilícito porque es consecuencia o es derivado del desarrollo de estas actividades que como tal pues son catalogadas como delito, incluso terrorismo, no la mencioné, pero puede ser un tema, ¿no? A nivel mundial, esta ley lo que busca, o los organismos internacionales, lo que buscan de alguna otra manera, pues es prevenir incluso actividades que tienen que ver con el terrorismo, ¿no? Entonces, así es como nace, o sea, precisamente prevenir que este dinero que está fuera del sistema y que proviene de este tipo de actividades que son ilícitas, entre a un sistema, pues, a un sistema lícito, ¿no? Hacerlo aparentar que pues ya de repente nació en una cuenta y pues ya está generando, ya pagué impuestos, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que nació en ese año del 2012 o 2013 cuando entró en vigor? Nació este artículo que señala cuáles son esas actividades vulnerables y es un artículo que, si mal no recuerdo, tiene como 16 o 17 apartados. Tú ahorita nada más estás señalando dos, que son los que tienen que ver Sí, con la fracción 5 y la 15 son las que estoy solamente mencionando. exactamente, que tienen que ver pues, con actores inmobiliarios, ¿no? En este caso, ¿no? Pero hay otras actividades como el tema de monederos electrónicos, como el tema de otorgamiento de préstamos, como el tema de compras de obras de arte, como el tema de compras de joyería, como el tema de monederos electrónicos, ¿no? Y básicamente esta ley lo que persigue es, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? En el tipo de estas actividades, tú vas a estar obligado a dos cosas, Edgar. La primera es a identificar al que realiza esa actividad y a pedirle cierta información que a ti te permita, a ti como prestador del servicio o como aquella empresa que está realizando esa actividad vulnerable, te permite identificar perfectamente a esa persona, ¿no? Quién está haciendo y quién está llevando a cabo esa actividad, ¿no? Aquí, Y por número dos, ejemplo, ahora sí que en la primera línea, para ser así muy puntuales, si yo me dedico a vender bienes inmuebles, ¿me tengo que dar de alta? No importando el monto. fíjate, te dice, servicios de construcción, desarrollo o comercialización de bienes inmuebles. En estricto sentido, sí, Edgar. Tendrías esa obligación. Así mi casita sea del Infonavit y cueste, O esté sea, allá mira, ante Camac, ¿qué 150,000 tipo, qué tipo pesos. de obligaciones vas a tener? A lo mejor de identificación únicamente. Ok. A lo mejor no vas a tener obligaciones de presentar avisos porque no vas a caer en el umbral. No sé si me explique. Sí, sí, sí. Dependiendo del tipo de actividad que te toque a ti llevar. Voy a vender una casita del Infonavit, ¿no? 500,000 pesos. Identificas y vámonos, ¿no? Oye, vendí una casa en el Pedregal de 30 millones de pesos. Pues tienes que identificar y presentar aviso, Y ¿no? presentar aviso. Son dos cosas Pregunta, distintas. si una cosa es identificar, que era lo que te comentaba, ¿no? O sea, en donde vas a tener que pedir cierta información, identidad, el INE, la cuenta bancaria, el cómo efectuó los pagos, una serie de situaciones, ¿no? Tengo un amigo que ahorita está comprando un inmueble y como que se quedó con las prácticas a la vieja usanza, ¿no? Y me dice, oye, Mau, ¿y podré pagar unos 2, 3 millones de pesos de efectivo? Ajá. Pues, si quieres, ¿no? Nada más que, ¿qué crees? El notario va a presentar aviso, porque lo máximo que puedes presentar en efectivo para que el aviso para que el notario no presente el aviso, son 600,000 pesos. Oye, ¿Sí me y también, por ejemplo, del arrendamiento, que es la segunda línea, ahí en dice la, que el arrendamiento dice que el umbral de identificación son 143,000. Entonces, si yo rento mi casita en 50,000 pesos mensuales, no tengo la obligación de identificar, pues en estricto sentido, ¿no? ¿no? Aunque acumulen 6 meses, 300,000 pesos. Ah, es que en ese momento ya. Mm. Sí me explico porque te habla de temas o sea, no es un tema, o sea, fíjate, es que esta ley, te lo juro que es, ¿cómo decirte? Es compleja, ¿no? Mm. Y es compleja y yo creo que es de las peores leyes porque incluso
pues te genera dolores de cabeza porque tú agarras y dices, ¿no? Oye, ¿qué crees? Es que estoy desarrollando esta actividad desde el 2014 y no he presentado los avisos, ¿no? Oye, la autoridad no se ha dado cuenta. ¿Los puedo presentar de manera espontánea? ¿Qué crees? Si los presentas de manera espontánea, Edgar, de todas maneras puede ser acreedor a la multa, ¿no? Entonces dices, oye, me sigo en el limbo de no presentar o las presento y si las presento, ¿qué puede pasar? ¿No? O sea, ¿me pueden multar? ¿Hay Ahí alguna en el artículo 53 y 54, ahí vienen las multas, lo que tú mencionabas, Bueno, Mauricio. peor aún, mi estimado Edgar, porque ven nada más esas multas, ¿no? O sea, mira, yo sé que esto en materia legal y en materia de defensa, pues va a tener muchos asegúnes y se van a, y se va a poder de alguna otra manera tener la defensa, ¿no? Pero la molestia no te la vas a quitar de encima, ¿no? Y vas a tener que garantizar y vas a tener que entrar en una controversia con la autoridad fiscal, etcétera, 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 ¿no? Pero ve nada más el tamaño de las multas. Omitir el envío de avisos, ¿no? De 10,000 a 65,000 UMAs. Ay, ¿cuánto es una UMA? O Ahí sea, está, cuando ya ves el ahí hice monto la en conversión y es de no, 896,000 a 5 millones es 800. un dineral. Y yo he visto esas multas impuestas en donde dices, no manches, mejor te entrego las llaves del coche, ¿no? Porque ya la verdad es, si me vas a imponer una multa de este tamaño por un inmueble de renta de 3 pesos, pues, ¿qué te digo, no? Que la recomendación ahorita sería lo que decías de tu conocido, de que no lo he hecho, llevo 3, 4 años sin hacerlo. La recomendación sería hacerlo ya, ¿no? No dejar pasar más tiempo. Hay que hacerlo y hay que buscar los elementos de defensa para que en caso de que te quieran imponer multas, pues puedas de alguna otra manera tener pues, posibilidades de éxito, porque sí se puede presentar. O sea, tienes que darte cuenta de que eso puede ocurrir. O sea, puede ser que presentes tus avisos, los que no has presentado, y no pase nada, pero también puede ocurrir que en el momento en el que los presentes te lleguen las multas en cascada y entonces también tienes que estar preparado para eso. O sea, tienes que ir de la mano con ese situación, ¿no? Tienes que Ahora, medir yo el lo que te riesgo, diría que ¿no? ocurre mucho, tienes que medir el riesgo. Fíjate, yo creo que es algo de lo que no hemos platicado, Edgar, pero yo creo que hoy día nuestra labor como contador, fíjate, yo hoy platico mucho del tema, ¿no? Y cuando digo que el uso de herramientas tecnológicas es padrísimo, ¿por qué? Porque hoy día ya un sistema te puede hacer la contabilidad, ya no necesitas que tener 10 contadores, ¿no? Pero yo esos contadores, ¿para qué los quiero? Precisamente para Para analizar riesgos, analizar. para poder medir los riesgos del contribuyente y decir, oye, ¿qué pasa si haces esto, si no haces aquello? Porque al final ahorita con la autoridad fiscal estamos en eso, ¿no? Yo del sector del que estamos platicando ahorita, que tiene que ver con el sector inmobiliario, mucho del tema que tenemos que platicar con ellos es porque muchos de ellos viven en la informalidad. A mí me tocó, yo tenía un cliente que era una inmobiliaria importante acá en la Ciudad de México y tenía alrededor de, no sé, 100, 200 comisionistas, y cuando tú analizabas su situación en particular, había gente que cobraba comisiones al año por 5 millones de pesos y muchas las cobraban en efectivo, ¿no? Entonces me decían, pues es que yo no las declaro, contador, ¿no? ¿Estoy bien? Pues, pues, pues ¿usted se Oye, siente bien? oye, Mau, ya te estás metiendo al tema, una palabrita que se llama discrepancia fiscal. Ah, no, espérame, antes de llegar a eso, o sea, porque precisamente quería concluir con eso, con el tema de la ley antilavado. A mucha gente que está en este sector, sobre todo aquellos que nada más intervienen en operaciones de compra y venta, como las operaciones son, pues, no hay un comprobante que medie de por medio, o sea, cuando no lo hay, pues entonces no presento el aviso. ¿Quién identifica a quién? ¿Quién participó en la venta? No sé si me explique. Sí, No hay sí, sí. cómo lo ligue. O sea, siguen viviendo en informalidad y por eso el tema de la presentación de avisos pues no es tan importante, pero tienen que darse cuenta de que ahorita como están las cosas, una cosa puede ir ligada con la otra, porque eso es lo que la autoridad hoy día pretende, Edgar. O sea, con el desarrollo de estas actividades, oye, tú eres un intermediario inmobiliario. Ah, ok, pues, oye, la ley antilavado tiene un supuesto en donde tú tienes que presentar aviso. ¿Me lo presentaste? ¿Lo presentó el desarrollador inmobiliario? Oye, ¿lo presentó el notario? Porque a lo mejor, eventualmente, el mismo aviso lo presentan 3 gentes. No sé si me explique. Sí. Porque ahí, fíjate, ahí te habla de constructor, te habla de desarrollador inmobiliario
y te habla del que comercializa, ¿no? O sea, en este caso del agente inmobiliario. Entonces tú dirías, ¿y cuál es la base para cada uno? Para cada uno es diferente. ¿Por qué? Porque el constructor, pues la base es el contrato de lo que construye, ¿no? El desarrollo inmobiliario, pues es el monto que se establece en la escritura como contrato de compraventa. Oye, ¿y para el agente inmobiliario? No te habla de la comisión que percibe. No. No sé Tú si me explique. estás hablando de que para un mismo supuesto puede haber distinta información que la autoridad la va a tener, ¿no? La autoridad la va a tener, exactamente, ¿no? Mm. Pero te puede ligar, ¿no? Ujú. Ok. Que eso es lo importante, o sea, y en el tema del cumplimiento, o sea, ver el tema, o sea, por eso yo creo que no es un tema menor. Qué bueno que lo pusiste como parte de esto que estamos platicando, y es algo que tienen que tomar muy en cuenta la gente que se dedica a este sector, porque la realidad de las cosas, mi estimado Edgar, es que se vienen bien fuertes las multas, ¿eh? Ujú. Ok, pero ya no nos hablaste de la discrepancia fiscal, Mauricio. ¿Te quieres ir sin contarnos de eso, eh? No, ¿cómo crees? Mira, yo platiqué ahorita del tema de la informalidad, ¿no? Y te comentaba este tema que me tocó verlo y vivirlo. Y entonces la gente dice, pues es que si me pagan en efectivo, pues no declaro, ¿no? Pero luego, ¿qué haces con ese efectivo? ¿No lo quieres tener debajo del colchón? Nuestras abuelitas en el pasado, ¿qué hacían? El Metían toda colchón. la lana debajo del colchón porque no se vivía y no imperaba la inseguridad que hoy día impera, ¿no? Pero Ujú. hoy día ya no ocurre eso, ¿no? Hoy día tienes dinero en efectivo y tienes la tentación y entonces, ¿qué haces? Le depositas a la tarjeta de crédito, Eso te iba a decir. pagas las colegiaturas de tus hijos, pagas el club, pagas una serie de situaciones y luego el fisco pues tiene esta facultad en el artículo 91 en donde te dice que si lo que tú declaras en un año de calendario no cuadra con las erogaciones que realizaste, la diferencia se considera discrepancia fiscal y va a ser un ingreso que tú vas a tener que acumular. Y hoy Ujú. día ya se va a poder ver con esta tecnología. Créeme, yo hoy día, yo lo platiqué hace un rato, ¿no? ¿Cuánto tiempo tardábamos o cuánto tiempo tardaba la autoridad en darse cuenta que tú no habías presentado una declaración en el pasado, en No, aquella época del papel? no hacíamos las declaraciones, se enviaba, quién Hoy sabía día no quién la la presentas y firmaba. a los 3 días te mandan un exhorto, ¿no? Ujú. ¿Tú crees que lo siguiente no va a ser que van a tener tu información bancaria, como está en los sistemas? Y No, que te pues van a decir, oiga, jovencito, y ese depósito de efectivo de X cantidad, ¿y tú crees que el banco no te balconea? Claro que sí, los bancos se están balconeando, ¿no? ujú. Entonces, creo que hoy día, pues sí tienes que encontrar un tema de una asesoría, porque no es un tema menor, ¿no? Tienes que buscar la manera de cuidarte, de tratar de cumplir de la manera más adecuada con el pago de tus impuestos, porque realmente las herramientas tecnológicas están que dan miedo, ¿no? Y tú también, creo que es otro punto con el que me gustaría ir cerrando la plática, ¿no? Así Mira, como la oye, Mau, autoridad ya nos se están está valiendo de diciendo que, herramientas. que ya nos estamos pasando de la siguiente plática. Pero ¿qué tal si los invitamos a nuestros? Teníamos ahí otros temillas ahí realmente importantes que realmente pues, podemos estar aquí horas platicando, ¿no, Mauricio? Pero ¿qué tal si invitamos a nuestros amigos al stand, al pabellón, que ahí nos visiten de manera virtual, que nos manden ahí sus preguntas, porque al final de cuentas cada contribuyente es un mundo en específico, ¿no? O sea, realmente Y no es un traje a la podríamos medida que generalizar. tenemos que hacer, Edgar, ¿no? O sea, nosotros somos como los astres, ¿no? O sea, no es una regla general para todos, aunque estén tributando, cada uno es diferente, cada uno tiene sus particularidades, cada quien tiene una situación específica que hay que hacer el traje a la medida, ¿no? Ujú. Por supuesto que agradezco a Suma Inmobiliaria del Estado de México y al comité de este foro el habernos invitado. Soy su amigo Edgar Martínez, también Mauricio Arevalo que nos acompañó. Damos las gracias. Y por último, Mauricio, última reflexión. Pues hay que estar al pendiente porque la autoridad fiscal, valga la redundancia, está fiscalizando en tiempo real. Nosotros que tenemos que cumplir en tiempo real y tenemos que asesorarnos de la mejor manera posible. Muchas gracias, Mauricio. Les Muchas agradezco por gracias, su Dar. atención. Hasta Gracias a tu luego. foro.